Gracias, gracias, un gusto. Bueno, ya me presentaron, pues déjenme decirles que voy a hablar un poquito de mi vida, cómo nací, de dónde vengo, para que nos vayamos conociendo. Soy de una familia literalmente grande, ¿verdad? Soy menor de los hijos, somos 6 hermanos y yo soy el menor de los 6. Realmente crecí en un lugar que no nos hacía falta absolutamente nada. Mis padres eran, se podría decir, económicamente muy pudientes, pero resulta que la diferencia de edades entre mis hermanos y su servidor era bastante abismal. Entonces a mí me tocó crearme, como digo yo, prácticamente en la calle. Allí en la calle empecé a hacerme una vida, ¿verdad? Y empecé a tomar malas decisiones. Realmente a mi corta edad, antes de los 12 años, ya fumaba y tomaba bebidas alcohólicas. Antes de los 15 años ya había probado la marihuana. Y pues en aquellas épocas su servidor era, pues creció rápidamente, 1,75 m, ya a los 15 años. Y en aquellas épocas el servicio militar era obligatorio. Entonces en las noches salían a reclutar y pues pensaban que yo era adulto y me tocaba salir corriendo para que no me reclutaran. Me cansé de eso y me presenté inclusive antes de tener la edad para hacer el servicio militar. Y hice mi servicio militar ahí, conocido que no había conocido hasta en ese momento, que era la marihuana y que era la cocaína. Y déjenme decirles que no, o sea, no me gustó, sino que me encantó. Y como me encantó, empecé a consumirla, empecé a ver cómo moverla y hacer muchas cosas extras malas. No había terminado mi colegio. Mis papás ya me habían pues prácticamente sacado de la casa. Accedí a querer estudiar, le pedí ayuda a mis padres, ellos accedieron a ayudarme. Regresé a la capital con la idea de querer terminar mis estudios y terminé mis estudios. Definitivamente ahí fue que me fui dando cuenta que tenía un cierto don de inteligencia, el cual pues rápidamente podía estudiar, rápidamente terminé mi universidad, empecé a laborar y resulta que también pues metidas, como que dice, las de andar, muy joven en el colegio, tuve una hija. Esta hija pues ya es toda una señorita, ya es una mujer ya adulta. No me casé con la madre de ella. Realmente fue un error muy grande que cometí. Pero después trabajando como docente, porque mi primera carrera fue de docencia, fue de matemáticas, entonces conocí a la que es actualmente mi esposa. En un colegio, ella era maestra de primaria, cambié todo lo que yo era, me hice una persona totalmente buena, literalmente entre las palabras, ¿verdad? Porque resulta que ella era una señorita de casa, muy educada, había que pedirle la llegada a la casa para poder estar con ella, ¿verdad? Y pues tuve que ocultar todo lo malo que yo hacía. Resulta que ya pues logré conquistarla, nos casamos, tuvimos un hijo varón, matrimonio prácticamente yo desde el inicio nunca lo tomé en consideración a un 100%, siempre estuve fallando, fallas tras fallas tras fallas. Estas fallas pues las podríamos nombrar como adulterio, fornicación, alcoholismo, drogadicción, muchas cosas. Realmente esta mujer ha sido una bendición de Dios porque toleró muchas cosas de mi parte, a un punto que inclusive nos llegamos a separar por la misma forma de actuar de mi persona. En todo esto estudié la carrera de administración agropecuaria, no la había ejercido y salió una oportunidad de trabajo en la ciudad de Comayagua. Yo la tomé, me fui para allá con la idea de totalmente separarme o en algún momento divorciarme de lo que era mi esposa. Estuve allá casi 3 años trabajando y viviendo y resulta que, bueno, las cosas malas que hacía se desbordaron totalmente. Ahora fue una cosa pero sin control, ¿verdad? Porque como vivía solo, prácticamente geográficamente me sentía soltero
y hacía todo tipo de cosas de meterme con prostitutas, con mujeres de la calle, con mujeres casadas, bueno, droga, alcohol. Me hice unos amigos ahí que eran especiales en todas esas cosas, de una base militar que hay cerca. Y pues fue o sea, un desastre total. Resulta que un domingo en la madrugada, entre droga y alcohol, totalmente perdido con una mujer en la cama que no sabía ni quién era, no sabía ni el nombre, entró en mi pecho algo bien feo o algo realmente de conciencia para poder cambiar mi persona. Dije yo, todas estas cosas que estoy haciendo no me están llevando a ningún bien. Y me entró el interés de querer cambiar mi vida. Renuncié, regresé a la capital con la idea de cambiar mi vida, restablecer mi matrimonio. Busqué a mi esposa, intenté restablecer las cosas, pero resulta que cuando uno no conoce de su parte espiritual, la parte que Dios nos demanda, definitivamente los cambios no van a suceder. ¿Y por qué? Porque el mundo nos domina más que la parte espiritual. Definitivamente, 3 días duraba las intenciones de cambiar, me encontraba alguna persona, ya me iba a beber o me iba a drogar, me encontraba alguna mujer, me la llevaba y bueno, o sea, las cosas no cambiaban. Y Dios, en su perfección y en su infinita misericordia, colocó en mi camino un día, en la peatonal del recuerdo, a un primo que está dentro de fraternidad, que también fue compañero de colegio y fue compañero de relajos que hacíamos. Y él, pues se tomó un tiempo y paciencia para escucharme hablar. Realmente yo en esas épocas yo no hablaba de mis cosas con nadie y no sé, algo pasó que son los propósitos de Dios. Realmente muchas veces decimos que son coincidencias, pero son propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Y yo me abrí con él y le conté todas las cosas que yo estaba pasando y mis angustias, ¿verdad? Y cosas que yo quería cambiar. Y resulta que era un lunes y me dijo, mira, mañana martes, llegate a mi oficina, ya me dijo dónde era la oficina, te voy a invitar a almorzar y yo te voy a ayudar con tu problema. Resulta que yo me reí porque era un compañero de desastres, ¿verdad? O sea, ¿quién me iba a estar ayudando? Entonces dije, bueno, voy a llegar para robarle ese almuerzo, le voy a sacar hasta los últimos centavos para que pague esa comida que voy a comer. Y con esa idea llegué al día siguiente, me llevó a un hotel muy bonito ahí en la capital y así llegué al capítulo Plaza Palmira. Resulta que eso fue como un choque para mí porque cuando fuimos entrando lo empezaron a abrazar un montón de hombres y para mí, sinceramente, en esas épocas, un abrazo de un hombre era como, no, como algo representativo a la homosexualidad, porque su servidor era bien machista, bien prepotente, egocentrista, y realmente el saludo de un hombre era darle la mano. Entonces me medio molesté, él lo notó, me dijo que me calmara, era un almuerzo buffet muy rico, agarré mi almuerzo, me senté y se paró un hombre a dar su testimonio y era un testimonio muy similar a lo que yo viví. Y entonces me gustó, dije yo, bueno, si es posible y si es cierto que ese Dios de que este hombre está hablando logró hacer esos cambios en él, que son los cambios que yo quiero tener, entonces voy a seguir viniendo. O sea, me interesa saber más. Y martes con martes seguí asistiendo. Y martes con martes iba conociendo, iba escuchando otros testimonios, iba conociendo de Dios poco a poco. Resulta que llegó el mes de septiembre de ese año y anunciaron el SAEL, que es el seminario que tiene FINEC. No sé qué pasó, pero yo me apunté. Yo no, aún así, en esas épocas yo estaba muy renuente de aceptar que Dios realmente existiera. Era un agnóstico totalmente. Y resulta pues que me fui a esa edad allá en Cihuatepeque. En el camino iba peleando en mi cabeza con todo ese relajo de que realmente sí existe o no existe, realmente sí existen los milagros, no existen. Iba con 2 problemas de salud bien fuertes, un chikungunya recién pasado con dolores de articulación, y los que conocen ahí ese lugar saben que hay un montón de gradas y para mí era una tortura subir esas gradas por los dolores que andaban en el cuerpo.
y tenía un problema de hace 14 años del relajo de vida que ya había cargado. Entonces, en una noche hablaron de que Dios nos podía sanar y que pasaran al frente los que querían ser sanos. Yo no sé cómo fue posible, yo estaba al frente, el primerito de estar al frente, y resulta que pues empezaron a orar, y cuando iban orando ponían así las manos cerca de la persona, y los muchachos o los hombres iban cayendo, y yo, como en esas iglesias, yo me cuadré, abrí mis piernas, puse los codos fuertes en el torso y dije, aquí yo no me caigo, estos están equivocados. Y en efecto no me caí, pero septiembre allí en esa zona es muy helado, todos andábamos muy abrigados, y su servidor empezó a sudar, a sudar y a sudar. Me tuve que quitar la chumpa que andaba y seguía sudando, parecía esa competencia de camiseta mojada. Y me doy cuenta a mi alrededor que todo el mundo estaba temblando con frío y yo era el único con calor y sudando. Y dije yo, bueno, esto puede ser algo, puede ser alguna cosa, no sé qué será. Y terminó, regresé, empezaron cambios más fuertes en mi vida, empezó a bajar mi nivel de incredulidad, empezó a bajar mi nivel de prepotencia, de ira, de cólera, porque era una persona muy iracunda, llena de ira. Yo cualquier cosa reaccionaba con gritos, con golpes, nunca reaccionaba de una forma calmada. Tenía todos esos tipos de problemas y los iba mermando poco a poco, iban disminuyendo poco a poco. Resulta que al salir, como quedé con esa incógnita de mi salud, el jueves, regresando a esa vez, me hizo un examen en una clínica ahí cerca de la zona donde yo me desarrollaba, que era en Comayagüela, y para chequearme el examen, y me sale el resultado negativo. Resulta que no me convencí, esperé 3 meses para hacérmelo por segunda vez, y ya me lo hice en una clínica un poco más sofisticada, salió negativo, y esperé otros 3 meses más, ya habían pasado 6 meses, para hacérmelo por tercera vez, y el resultado fue negativo. Resulta que yo era VIH positivo, y ahora soy VIH negativo. Estas cosas solo Dios las puede hacer. Realmente es una enfermedad que no tiene cura, no tiene cómo curarse, y solo Dios te las puede quitar, definitivamente. Realmente eso prendió en mi persona, prendió ese deseo de conocer más de Dios, dedicarme más a mi parte espiritual, de hacer crecer mi parte espiritual, de hacer bajar mi parte carnal, porque es algo que jamás iba a tener una cura, jamás iba a desaparecer. O sea, y era algo con lo que yo vivía a diario, y realmente fue un regalo, pero sorprendente. Como dice un lema de una tarjeta de crédito, que no tiene precio, definitivamente no tiene precio. Resulta que entonces eso me ayudó a empezar a tener más sed de lo que es conocer de Dios, y en fraternidad pues empecé a escalar, pues vinieron elecciones de capítulo, fui electo secretario, al siguiente año fui presidente de capítulo, al siguiente año fui subdirector zonal de eventos estratégicos. Allí caí como pez en agua, porque es allí donde empiezo a hablar de Dios de una forma más fluida, en la calle, a todo el mundo que me encuentro, a donde voy, no me canso, yo sigo hablando de la palabra de Dios a donde yo esté. O sea, sin importar quién sea la persona que está enfrente, siempre lo hacía, y lo sigo haciendo, lógico. Pero en ese lugar fue cuando yo desperté ese apetito de querer hablar de Dios y no callarme, porque la verdad que siempre hay alguien necesitado de escuchar de la palabra de Dios. A donde estemos, hay alguien que necesita. Muchas veces vemos las caras de las personas, las vemos alegres, las vemos que son joviales y todo, y por dentro están totalmente destruidas. Realmente necesitan de Dios, necesitan de la palabra. Y Dios nos da la oportunidad de poder llevar estas buenas noticias a gente antes de que Él regrese, antes de la segunda venida de Jesús.
y tenemos la oportunidad, y realmente ni siquiera es una oportunidad, es un mandato, tenemos ese mandato de hacerlo, o sea, es obligatorio, no es que si es por favor, sino que es obligatorio. Entonces, eso se va desarrollando y me va dando esa libertad de poder hablar de la palabra de Dios. Y al siguiente año fui subdirector zonal de aquí, de la zona de Tegucigalpa. El siguiente año fui subdirector nacional de comunicaciones y el siguiente año fui subdirector nacional de eventos estratégicos. Y bueno, tuve N cantidad de cargos, ¿verdad? Dentro de Fraternidad. Después empiezo a buscar más de la palabra porque sabemos que aquí en Fraternidad hasta cierto punto, bien escuchamos nuestra identidad, que no es una iglesia ni pretende ser una iglesia. Entonces, hay hasta cierto punto puedes estar aquí. Y cuando hay una necesidad de conocer más, necesitas realmente buscar una iglesia de tu preferencia. Aquí no se te inculca o no se te dice qué lugar o qué tipo de iglesia o qué tipo de religión o dónde tienes que asistir, sino que cada quien, realmente eso es parte del Espíritu Santo en uno, que uno lo redarguye y lo lleva al lugar exacto donde uno tiene que desarrollarse. Entonces empezamos a asistir a algunas iglesias con mi esposa, empezamos a ir, no nos sentíamos bien, aunque la misma palabra nos dice que no debemos de buscar al ser humano, sino que debemos de buscar de Dios, de Jesús. Pero aún así habían ciertas cosas que no nos sentíamos bien. Y un día, una mañana, pues nos despertábamos juntos, oramos juntos con mi esposa, y ella viene y me dice, viene la parte de la ayuda idónea, dice, ¿te acordás la iglesia que cuando tu mamá estaba viva, ella asistía con tus hermanas, que vos las llevabas y las ibas a traer? Y en efecto, en esas épocas su servidor era de lo peor, ¿va? Amanecía hiperbolo el domingo y como podía agarraba el carro, iba a la casa de mi madre, a mis hermanas, las montaba el carro, las iba a dejar a la iglesia y después me iba a quitar la goma ahí en la colonia Kennedy, ya saben por dónde. Yo me imagino que muchos de los que están aquí fueron a ese lugar en algún momento. Y resulta que, digo yo, sí, tenés razón, fíjate, voy a investigar, investigué en internet y ya encontré y miré a qué hora se reunían y empezamos a asistir y ahí me quedé, la verdad que ahí me quedé, ahí empecé a conocer más de la palabra de Dios. En la parte económica, realmente cuando yo llegué a Fraternidad, yo llegué destruido económicamente, realmente no tenía dónde caerme muerto, como dicen, literalmente en la calle. Pero resulta que pasó algo muy especial. Empecé a trabajar en algo que realmente no era de Dios, vendía bebidas alcohólicas, yo no me sentía a gusto, aunque llegué en pocos meses a ser el vendedor número 1, pero no me sentía a gusto y yo le pedí a mi Dios, dime, esto no es tuyo, o sea, necesito algo, necesito tiempo, necesito un trabajo que me dé tiempo para conocer más de Dios y que me dé tiempo de poder hablar de Dios. Y entonces, así, de una forma extraordinaria, como solo Dios lo sabe hacer, me dio el privilegio de tener una empresa de mercadeo, en la parte digital, que apoyamos solo a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Y esta es una empresa tercerizada y sin tener ni un tan solo lempira en mi bolsa, la empresa se creó, la empresa empezó a funcionar y inclusive en algún momento llegó a ser una empresa totalmente hasta internacional. Llegamos a tener clientes en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Houston, Nueva Orleans, Miami y aquí en Honduras. Actualmente la pandemia nos redujo un poco, solo tenemos un cliente en Houston, operamos aquí en Honduras y tenemos un cliente en Argentina. Realmente es una empresa que creció de una forma increíble, sin tener nada, pero pasó algo muy interesante, definitivamente. A mí hay una parte en la palabra que me caló mucho y eso fue lo que me ocurrió realmente, que te dice que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido.
antes de esta parte te dice que no te preocupes por lo que vas a vestir, que no te preocupes por lo que vas a comer, que no te preocupes por lo que vas a vivir. O sea, realmente, y te da una parábola que te dice que las aves no se preocupan por eso, los animales no se preocupan por eso, y comen, viven. Entonces, ¿por qué te estás preocupando por estas cosas? Realmente, y eso me caló mucho en la mente, y eso fue lo que ha hecho crecer esto. Realmente el interés de tener un negocio no es enriquecerme mi persona, sino ayudar a otras personas y que las otras personas puedan tener lo que la gente necesita. Definitivamente, y el hecho de entender eso, que lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios, o sea, buscar ser salvos, buscar reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, seguir a Jesucristo, todas sus enseñanzas, cumplir las leyes que Dios nos demanda, ¿verdad? Y lógico, si hacemos todo esto, todo lo que necesitamos lo vamos a tener. Realmente eso me despertó a mí el interés realmente de lo que estaba haciendo, definitivamente. Me dio esa idea de olvidarme de la parte material, sino que empezar a olvidarme de lo que es el mundo, la carne, sino que empezar a alimentar la parte espiritual, que eso es lo que realmente te va a traer todas las demás cosas añadidas. Parece ilógico, parece que no funciona así, pero así funciona. Realmente, cuando uno empieza a buscar de Dios, uno tiene que empezar a buscar la parte espiritual, o sea, el mejorar uno como persona. Muchas veces como seres humanos siempre nos gusta señalar y en vez de ver los problemas que nosotros tenemos, la misma palabra nos dice que queremos ver la espiga del ojo de nuestro hermano cuando nosotros tenemos una viga enorme en nuestro ojo que no nos deja ni siquiera ver la espiga de nuestro hermano. Definitivamente eso ayudó a hacer ese cambio en mi persona y eso ha ayudado inclusive a otras personas porque la empresa ayuda a ciertas empresas para desarrollar o ciertos problemas que han tenido que se han estancado en sus ventas, se estancan en sus marcas, se estancan en sus distribuciones y la empresa nuestra ayuda a todo este tipo de cosas. Entonces, definitivamente en esa parte pues mejoramos de una forma tan increíble. Déjeme decir que económicamente no gano o no percibo el nivel que llegué a alcanzar teniendo niveles de gerencia en empresas que tenía 4 cifras en dólares, mis salarios mensuales, a prácticamente ganar, no sé, una 16ª parte de lo que se ganaba antes, pero realmente nuestra vida es totalmente diferente en nuestro hogar. O sea, antes nos salíamos de viaje, ahora tenemos 2 viajes en el año internos con mi esposa y mis hijos, y tenemos un viaje afuera del país, que salimos a Houston o a veces nos vamos a andar ahí por Nueva York y cosas así. Salimos a pasear fuera del país y hacemos 2 paseos también internos, y no son paseos pequeños, los paseos internos son de una semana entera, 7 días, hacemos 2 en el año, y el que hacemos fuera del país es de 1 mes o a veces hasta de 2 meses. O sea, qué privilegio nos ha dado nuestro Padre Celestial, es increíble. O sea, no tiene palabras cómo ha transformado esa parte de nuestras vidas. Realmente ha sido una cosa bellísima, enorme. Inclusive para hablar de milagros momentáneos, mi hijo ya está, el menor, ya está graduándose de la universidad. El año pasado pues egresó, pero no había podido graduarse porque la secretaria estaba haciendo trámites y es una señora de mayor de 70 años, de secretaria de la facultad de él. Y resulta que, pues, por la pandemia casi no asistía. Realmente se tenía que haber graduado en diciembre y no se pudo graduar. Se iba a graduar ahorita en marzo y le dieron la noticia ayer de que no se iba a poder graduar porque le faltaba una solvencia, la fue a buscar
y la gente que daba esa solvencia estaban muy ocupados y dijeron que no iban a poder sacarle la solvencia. Entonces que se iba a graduar hasta en junio. Pucha, para nosotros fue un impacto porque ya tenemos cierto avance con la Embajada de Alemania para que vaya a estudiar y fue un impacto enorme, pero su servidor se negó. Empecé a orar. En la mañana que me levanté oré también y le pedí a nuestro Padre Celestial ese apoyo. Hablé con una amistad que trabaja en Autónoma y me dijo que le iba a tratar de ayudarlo. Y resulta que ni siquiera hubo tiempo de hacer esa llamada a esta persona porque a las 8 de la mañana estaba llamando la secretaria y dice, mira, no sé cómo, pero te vamos a sacar la solvencia, venite inmediatamente. Llegó, sacó la solvencia, ya metió los papeles y ya en marzo le sale títulos. Y cosas increíbles que son creíbles, que son propósitos de Dios. Y les quería dar este ejemplo de ahorita, porque inclusive en esas épocas, cuando empezaba a formarse la empresa, entendí también que a Dios hay que orarle con la fe que se tiene que Él requiere, y esa fe no solo no es parte nuestra, sino que viene de Él mismo, ¿no? La fe es un don y es un fruto del Espíritu, no es algo que nos sale de nosotros mismos, sino que es algo que viene de Dios. Y definitivamente esa fe uno sí la puede ir alimentando y la puede ir ejecutando. Entonces, ahí yo me di cuenta que Dios es un Dios de milagros y propósitos. O sea, Dios es un Dios de hoy, no es un Dios de mañana ni de pasado mañana. Si yo le pido a mi Dios algo hoy me va a responder. No me va a responder mañana, no me va a responder pasado mañana, me va a responder hoy mismo. Entonces, si la respuesta que yo espero de mi oración no sucedió, es porque en ese momento yo no necesito ni ocupo lo que le estoy pidiendo a Dios. Realmente ahí yo entendí que en la perfección de Dios, Dios sabe en qué momento me va a dar las cosas que yo necesito. Y nunca se le va a olvidar. Entonces aprendí también a orar una sola vez. Si yo necesitaba, no sé, venía cuentas y no tenía cómo pagarlas porque la cuenta del banco estaba vacía, ya le oraba a Dios, tú sabes, tengo esta cuenta que pagar de, no sé, de alquiler, de energía eléctrica, de internet, de cualquier cosa, y tú sabes, si no tengo dinero ahorita, ayúdame. Y en el momento salía, y si no salía en el momento, cheque, esperaba con calma, 2, 3 días, pum, salía el dinero y a pagar. Definitivamente, y les traigo a remembranza esto porque muchas veces cometemos el error de estar, como digo yo, cantaleteándole a nuestro Señor. O sea, y todos los días, Padre, pero es que yo ocupo comprar esa casa, Señor, dame una casa, Señor, y al día siguiente dame una casa, Señor, y al día siguiente dame una casa, Señor, y nunca pasa la casa. Entonces, no es lo que Dios quiere para ti. Definitivamente, ahí yo aprendí que realmente Dios sabe y escucha a sus hijos, y entre más fieles estamos con Él, más rápido nos responde y más nos vamos adecuando al propósito que tiene con nosotros en nuestras vidas. Ahí fui entendiendo esto y me fue despertando también esta parte de poder orar. O sea, y esto me llevó inclusive a un punto con la misma persona que me trajo a fraternidad. Leyó un libro en el cual decía que esta persona, Dios lo levantó 7 veces seguidas, 7 días seguidos, y a una hora específica, y en esa hora específica era un pasaje de la Biblia. Entonces me interesó, y ese mismo día que estaba platicando con él, él me dice, mira, nosotros somos como Juan y Pedro. Me dice, vos sos Juan y yo soy Pedro. Y digo, no, le digo, pero yo me identifico más con Pedro. Le digo, no, me dice, vos sos Juan y yo soy Pedro. Y resulta que 7 días antes de esa charla, Dios me estuvo levantando a mí a las 3:30 de la mañana, los 7 días. Y resulta que me quedó eso. Cuando llegué a la casa, pues abrí la palabra, la busqué, como aquel me dijo que yo era Juan. Entonces la busqué y decía que yo tengo que menguar para que Él crezca en mí. Definitivamente me caló,
porque su servidor, aún así, el nivel de prepotencia seguía, esa cosa seguía ahí, latente, ¿verdad? Y entendí que tengo que ser humilde, que las personas tenemos que ser totalmente humildes. El hecho de ser humilde no quiere decir que seamos pobres, porque muchas veces tenemos el error de creer que la humildad es pobreza económica, y no, la humildad es reconocer que de todas las personas que nos rodean, son más que nosotros mismos. Reconocer eso antes de tomar una decisión, reconocer eso antes de hablarle a la persona, antes de dirigirme. Inclusive si es un empleado, si es una persona menor de edad, cualquier persona que nos rodea, nosotros tenemos que reconocer que esa persona es más que mi persona. Y entonces allí entendí, y haciendo esa función de reconocer que todos son más que mí mismo, empezó a decaer el yo, empezó a decaer la parte carnal, empezó a decaer la parte humana, y empecé a alimentar la parte espiritual, empecé a crecer esa parte donde el fruto del espíritu se va viendo, inclusive vas afectando todo tu contorno, ¿verdad? Con amor, con gozo, con perseverancia, con paz, con tolerancia, con mansedumbre. Vas alimentando todo tu entorno, y toda la gente que te rodea va recibiendo ese fruto, y todo va cambiando. Todo va siendo una forma tan agradable, pero esta misma forma agradable te va quitando o te va apartando de los lugares malos donde no debes de habitar. La misma palabra te dice que entre más alimentes tu espíritu, entre más sigas el camino de Jesús, las buenas nuevas de Jesús, vas a ir repudiando el mundo, o sea, y el mundo te va a repudiar. ¿Y qué es esto? Que todo tu círculo de amistad se va a ir reduciendo o va a ir desapareciendo. Si a ese momento sigues teniendo los mismos amigos de hace 5, 8 o 10 años atrás, déjame decirte que estás cometiendo algún error, porque no estás alimentando tu parte espiritual. Entre más uno va alimentando su parte espiritual, todo su círculo de amistad se va transformando, se va cambiando, y las personas que no están de acuerdo al espíritu prácticamente se van apartando y se van alejando a su servidor. Le ha pasado definitivamente. Todos los ex amigos o ex compañeros de aquellas grandes parrandas de colegio, de universidad, ya ni siquiera me invitan a compartir con ellos. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el padrecito regna o el pastor regna. Y entonces esas cosas se van transformando tu vida, y empezás a tener, en cierto punto, empezás a tener una persecución. Y esa persecución, pues, la vivimos todos los que queremos seguir a Dios. Definitivamente, tengo el privilegio de poder estar sirviéndole a Dios en la iglesia en la cual ahora asisto. He ido creciendo, tomando cursos, leyendo la palabra, estudiando la palabra. No basta con que me levante en una mañana, 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, a orar con mi Dios, sino que hay que poder hablar de eso mismo que vamos descubriendo, que vamos viendo, que voy descubriendo, esa necesidad de poder llevar la palabra a otras personas, de poder que la gente se dé cuenta que hay una oportunidad de poder vivir gratamente, que Dios nos da. Es una oportunidad, es un privilegio que solo Dios nos lo puede dar. Ese privilegio no hay que dejarlo pasar, no hay que dejarlo obviar. Muchas veces ponemos como excusa, o porque yo lo hice, yo lo puse como excusa en algún momento, cuando me decían, hey, vamos, mira, hay que compartir de Dios. Y yo, uy, no, es que fíjate que tengo que hacer esta cosa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y me daba ese temor por dentro, pero ese temor por dentro es el mismo mundo, el mismo enemigo, lo mismo que la carne, ¿verdad? Que te está dominando. Y empezaba esas cosas de que no querer
expresarme o no querer hablar de las cosas que Dios había hecho en mi vida. El hecho de dar testimonio, muchas veces tenemos ese miedo y decimos, no, pero es que eso yo no puedo hablar en público, me da miedo, ¿qué va a decir la gente? Uy, la gente que me conoce y que no conoce todas las cosas malas que yo he hecho, ¿qué van a decir? Todos esos temores realmente nos van retrasando el privilegio que nos da nuestro Padre Celestial, lo que nos da Dios, de poder hablar de él. Nosotros mismos, con lo que es la presión que nos hace el mundo, nos estamos quitando el privilegio de poder crecer en nuestro espíritu y poder servirle a Dios de una mejor forma, de una mejor manera. Bueno, para ir finalizando el testimonio, la verdad es que Dios me ha dado privilegios enormes, el privilegio de poder, como les dije, tener un negocio que me da tiempo de poder servirle a Dios, me da tiempo de estudiar la palabra, me da tiempo de leer, de visitar gente, de llevar la palabra donde yo voy, me da el privilegio de ayudar gente y me da el privilegio de poder mantener mi hogar en orden, porque yo paso en mi casa, mi oficina está en mi casa y me da el privilegio de poder levantarme, hacerle desayuno a mi esposa, a mis hijos, hacerle almuerzo, hacerle cena. El que cocina en mi casa soy yo. no es mi esposa. Definitivamente estos privilegios no los podemos tener humanamente. Solo Dios nos da. Dios es nuestro creador, es el que nos da esa venia de poder hacer las cosas y de poder estar siempre vivos, de poder estar siempre sirviéndole, de poder estar pendientes de lo que el hermano necesita y empezando lógico con nuestras esposas. Definitivamente yo le agradezco a mi Padre Celestial por mi esposa porque es una mujer increíble, aguantó N cantidad de cosas, ahora está disfrutando de otro Ragnar definitivamente totalmente diferente, nada que ver con el que tuvo que aguantar 12 años de problemas tras problemas. Realmente ese es un punto que me gusta detallar siempre. Fueron 12 años que yo le hice una vida imposible a mi esposa. Es imposible recuperar o que esos daños desaparezcan de la noche a la mañana. Definitivamente las mujeres son un poco más históricas a comparación a otros hombres. Ellas siempre guardan ciertas cositas, entonces definitivamente es imposible borrarlas. Pero la misma palabra nos demanda que nosotros como esposos somos los que somos la cabeza del hogar y por lo mismo tanto somos los que tenemos que tolerar a nuestras esposas. Entonces tenemos que tolerar todo lo que nuestras esposas hacen, porque así nos dice la palabra que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Jesús ama a su iglesia. ¿Y cómo somos nosotros que nosotros somos la iglesia? Somos totalmente pecadores y fieles, ¿verdad? O sea, en nadita ya caemos en pecado y cometemos un pecado y entre eso está su servidor, ¿verdad? Definitivamente no hay nadie que no sea pecador, ¿verdad? Todos, absolutamente todos somos pecadores. No existe un hombre perfecto y ni va a existir un hombre perfecto. Entonces, por lo mismo tanto, nosotros tenemos que sacrificar nuestro amor, tiene que ser un amor de sacrificio hacia nuestras esposas. Realmente el trasfondo, las cosas que realmente Dios ha hecho con nosotros, ha sido enorme, ha sido bellísimo. Y pues para ir ya finalizando, me gustaría que pudiéramos hacer una pequeña oración, así como cuando yo llegué a un capítulo de fraternidad, la escuché. Cierto, esta oración no te va a salvar, pero sí, esta oración, si la haces con ese amor, ese deseo de querer tener un cambio en tu vida, te va a ayudar a empezar ese cambio en tu vida. Entonces, si gustan, pueden repetir después de mí. Padre Celestial, Padre Celestial, reconozco que soy un pecador.
Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Padre, abro mi corazón para que habites en él. Y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Bueno, gracias por invitarme. Este ha sido un breve resumen de mi testimonio y estamos siempre para servirte. Gracias, Regnar. La verdad que un testimonio muy, muy bueno. Quería recalcar unos puntos, sobre todo la vida dura que tuviste. Estuviste en drogas, alcohol, sexo. Tuviste una enfermedad de la que nadie se cura. Hasta ahorita están saliendo o te alargan la vida, pero nadie te cura, solo Dios te pudo haber curado esa enfermedad. Así que tienes un matrimonio, una esposa, que esa desde que le escogiste fue tu ayuda idónea porque te pudo perdonar todo lo que le hiciste. Así llegamos mucho a fraternidad, ¿verdad? Con muchos problemas que arrastramos de vidas anteriores y nuestras esposas terminan pagando todo el desastre que tuvimos anteriormente, pero ella supo esperar, ella supo aguantar y tú ahora le estás recompensando todo el daño que pudiste haber causado y lo enmendaste, ¿verdad? Siempre Dios pone esos ángeles, ese primo tuyo, que normalmente nos ponen, muchas veces nos ponen a los compinches, ¿verdad? Son los que se cambian primero y nos terminan arrastrando y no les creemos por el tipo de vida que llevaron, ¿verdad? O que compartieron con nosotros. Pero al final esos son los ángeles que Dios te pone para poder transformar tu vida. Muy interesante. Y sobre todo, llegaste a un punto que te despojaste de ti mismo para reconocer que es primero el prójimo y después vienes tú. Y eso es lo que creo que te hizo entender el propósito de Dios, ¿verdad? Despojarse de uno mismo, del yo, de la soberbia, el egocentrismo, y que primero es el prójimo. Creo que eso es lo que hizo que cambiaras completamente y que entendieras cuál es el propósito de Dios en tu vida. Por eso ha servido mucho en la fraternidad, en estos cargos, porque te enamoraste de Él y ese amor que Él te dio lo transformaste en amor para otros hombres, ¿verdad? Que quieres que otros hombres sean partícipes de lo que está pidiendo. Eso es lo que he capturado, lo más importante de tu testimonio y que creo que ha sido de mucha edificación. Te felicito, Regnar, te bendigo en el nombre de Jesús. Y quisiera saber si hay alguno de los miembros que están conectados todavía, que necesiten alguna oración. Aquí está Regnar, que va a poder orar por cualquiera de ustedes, ¿verdad? Que va a poder interceder ante Dios por cualquier petición. Así que doy espacio para aquellos que necesiten una oración en particular. Pueden abrir su micrófono si quieren, ¿verdad? Para poder, yo en lo particular, solo bendecirte a ti y a tu familia, ¿verdad? Y decirte que Dios tiene grandes propósitos para ti, Reina. Se ve, se palpa la manera que tú hablas como hijo de Dios que has cambiado y muchas bendiciones para tu vida.